están? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de este curso que se ha preparado para todos ustedes, que tiene como denominación Implementación de Procompite. Ya sabemos, es en sí el desarrollo de todo el proceso que elegimos el comité evaluador hasta que tenemos los códigos únicos listos para iniciar la ejecución. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio para aprovechar al máximo estas 2 horas de sesión. Si hay algún momento en el cual no logran visualizar la pantalla o no escuchan lo que estoy, o no hay una relación entre lo que pueden ustedes visualizar en la pantalla, por favor me comunican para darle solución a ese tema, ¿no? Por favor me confirman si pueden visualizar, si logran visualizar lo que estoy proyectando. Todo bien. Sí, se ve bien. Excelente. Gracias, qué amable. Entonces, empecemos. Hoy iniciamos la segunda sesión. En la primera sesión habíamos un poco compartido información sobre cómo es que son algunos requisitos previos y conceptos de lo que es el proceso concursable Procompite, marco normativo, etcétera, categorías y demás, ¿no? Ahora también hemos hablado de lo que es la designación del comité evaluador, que se encarga de evaluar todos los planes de negocios, y la aprobación de las bases, las cuales se deberían hacer o se deben hacer mediante acto resolutivo, ¿no? Básicamente eso es lo que hemos conversado en la sesión anterior, y dando continuidad a nuestra sesión, vamos a hablar de los siguientes pasos, que tiene que ver con el registro del proceso concursable en el sistema, el desarrollo tal del proceso concursable, la evaluación de los planes de negocio y finalmente el registro de resultados en el Procompite. Entonces, la primera sesión hemos hablado sobre este flujo, el primero, que es conformación del comité evaluador. También hemos hablado del segundo flujo, que es aprobación de las bases. Y hoy entramos al proceso concursable. Posteriormente, la aprobación de los planes de negocio y la generación de códigos únicos para los planes de negocio. Pero nuestra sesión de hoy se va a enfocar en precisar, detallar y compartir información sobre el proceso concursable en sí. Ahora, el proceso concursable va a iniciar cuando el área de relaciones públicas va a hacer la difusión de la convocatoria. Sin difusión no vamos a poder tener un adecuado número de agentes económicos que se quieran presentar al concurso que estamos convocando, ¿no? Y para eso la GDE va a hacer la comunicación formal, las coordinaciones con el área de registros públicos, para que se publiquen las bases que han sido aprobadas en el portal institucional de la entidad, y esto a su vez llegue a todos los agentes económicos, ¿no?, de la zona. Habíamos dicho que es muy importante sobre todo hacer la difusión justamente en zonas donde están las cadenas que hemos, ¿no? Si por ejemplo somos un gobierno regional que abarcamos muchas provincias y distritos y hemos priorizado el mango, entonces tenemos que hacer la difusión sobre todo en los distritos o provincias donde haya muchísima producción de mango, porque ahí están los productores, ¿no? Si hemos priorizado confección textil, entonces haremos la convocatoria y toda la difusión en los distritos o principales zonas donde haya mayor número de agentes económicos que desarrollan esta actividad. Entonces es así como tenemos que hacer, con la finalidad de asegurar una buena convocatoria. Ahora, para todo este proceso hay actores que son muy importantes, ¿no? Primero va a ser la Gerencia de Desarrollo Económico, que en representación de la entidad hace todo el proceso de convocatoria. El primer actor es el gobierno regional o local, ¿no? El segundo, que es importante porque sin participantes no hay concurso, es el agente económico, ¿no? Todos los productores que se van a organizar y van a formar sus
sus empresas, sus cooperativas o sus asociaciones y se van a presentar. Algunas quizás ya estén formadas y van a poder presentarse a categoría B o categoría C, dependiendo, ¿no? Entonces son dos actores muy importantes, la entidad que convoca y los agentes económicos que se van a presentar. Y entonces ahí el agente económico tiene que conocer, tomar conocimiento y que va a haber una convocatoria y coordinar con sus miembros. Nos inscribimos en el concurso, no nos inscribimos, ahí van a tener que hacer un proceso de revisión de los documentos y de los requisitos de participación. Y una vez que decidan en conjunto con la organización, decidan participar o no, entonces van a tener que recopilar información relevante, ¿no? Entonces ahí voy a ir a este punto de acá que me parece muy importante. ¿Qué información relevante? Entonces, ¿qué información si me reúno con los agentes económicos, con los socios de mi organización, sea empresa, cooperativa o asociación, me reúno? ¿Qué información debemos tener en claro? O sea, debemos saber qué información nos van a pedir. Entonces, ir preparando la documentación y todo. ¿Pero qué nos van a pedir? Nos van a pedir que seamos personas jurídicas. Solo se van a poder registrar los que tengan RU con 20. ¿Qué nos van a pedir? Los datos de la oficina registral, ¿no? Pero ahí el sistema automáticamente va a cargar ciertos documentos como el número de partida. En el caso del representante legal, él tiene que tener una vigencia de poder con antigüedad no mayor a 30 días. Es decir, si yo me quiero presentar el último día de la convocatoria para el registro de participantes, digamos que fuera el 15, entonces yo como el primero, el 2, ya tengo que hacer el trámite. No puedo hacerlo como que ya sé que lo van a lanzar y de una vez hago la solicitud de la vigencia de poder, no. La vigencia tiene que tener una antigüedad no mayor a 30 días, ¿no? Tengo que tener un correo electrónico y hay muchas asociaciones, sobre todo, que no tienen correo electrónico, entonces tengo que apoyar a la asociación para que puedan generar su correo electrónico, un teléfono también, y tener en claro ya, desde que se van a registrar, a qué categoría se quieren presentar. O sea, desde que deciden registrarse, la primera pregunta que se tienen que hacer entonces, ¿a qué categoría nos vamos a presentar? ¿A cuál de las categorías nos conviene? ¿Nos conviene A? ¿Nos conviene B? ¿Nos conviene C? Y más allá de si nos conviene, cumplimos con los requisitos, porque si no tenemos claro eso, las organizaciones van a decir, postulemos a la C, que es 1 millón de cofinanciamiento. Pero entonces, ¿tiene la organización los requisitos para presentarse? Es una pregunta que tienen que hacer. Y ahí juega un rol muy importante los representantes de la organización que ocupan los cargos dirigenciales, porque van a dirigir todo este proceso. Y otro actor importante es quien va a hacer el apoyo en la formulación del plan de negocio, porque va a tener que asegurar, para que tu plan de negocio sea evaluado, tienes que pasar el proceso de admisión, ¿no? Entonces, para que seas admitido tienes que registrarte, entonces él va a jugar un papel muy importante también en esta etapa. Tener claro qué categorías se quieren presentar. Para eso haremos como un cuadrito, les explicaremos, miren, nosotros cumplimos con ciertos requisitos, podemos presentarnos a A, a B, a C. Tienen que tener claro. ¿Por qué es importante tener claro desde el registro de participación la categoría? Porque el sistema te dice ¿a qué categoría se quiere presentar? Y si tú por quizás que te gana en el momento, dices me presento a C, y no tuviste claro que en C te van a pedir 1 año de existencia y te van a pedir ventas anuales al menos de 5 UITs y tú no tienes esos requisitos, no vas a poder cambiarte de categoría. Ay, me equivoqué, ahora quiero pasar a A o quiero pasar a B. No vas a poder así de sencillo. No digo que es imposible, pero no es fácil pasarse de categoría porque ya el sistema te ha reconocido como C, en este caso, si así lo has registrado, y no vas a poder cambiarlo tú. ¿Por qué? Porque ya el sistema te está separando un espacio para una categoría.
y si en caso cometieran el error, le vamos a decir, de registrarme en una categoría que no me correspondía, lo que van a tener que hacer los agentes económicos es comunicar a la entidad primero, a la entidad convocante, la que está haciendo el concurso, que por error en el registro, me registré en categoría B, sin embargo mi organización cumple con los requisitos, entonces la entidad va a tener que evaluar y mandar ese documento de solicitud de la organización, derivarlo al ministerio, para que el ministerio lo derive a una oficina especializada que maneja todos estos sistemas informáticos y haga una modificación que le llaman de base de datos, ¿no? O sea, que te hagan el cambio ellos. Entonces tú tienes que decir, yo me registré por error en categoría A, pero debí registrarme en categoría B y sustentas. ¿Por qué razones te vas a hacer el cambio? Entonces, el cambio no lo vas a hacer tú, vas a tener que hacer todo ese documento, ese trámite documentario para que al final la oficina competente en el ministerio haga el cambio. Entonces ahí vamos a perder tiempo, porque no va a ser que, ay, me equivoqué, mando mi documento hoy, lo reenvían al ministerio y ya para la tarde me solucionaron el problema. No, tarda 3, 4, 5 días quizás, en algunos casos a veces tarda un poco más, ¿no? Y todo ese tiempo te retrasa, porque ya no puedes avanzar en el registro, porque hasta ahí todavía no has terminado tu registro. Entonces te genera inconvenientes, te genera retrasos. Por eso, recomendación 1, vamos a apuntarlo, es tener en claro, la organización debe tener en claro la categoría a la que se quiere presentar, porque cambios posteriores no son sencillos. Ya, ahí voy a cerrar en este punto, en este punto que hemos hablado. Había un participante que tenía la mano levantada, una señorita. Lisette, adelante. Sí. Buenas noches. Una consultita. Era con respecto al proceso de autorización, básicamente mi pregunta. Y la clase pasada, bueno, quedó pendiente, ¿no? Por el tema del horario, que se había extendido mucho la clase. Y básicamente es si yo ya he iniciado un proceso de Procompite, o sea, ya tengo el estudio de priorización, entonces para un segundo Procompite me vale este estudio de priorización, ¿correcto? La consulta es, ¿cómo puedo proseguir para lanzar este segundo Procompite? Si ya la Gerencia de Desarrollo Económico tiene el estudio de priorización, lo que tiene que hacer es emitirlo para que se haga la autorización del proceso concursable, aprobación del informe y autorización del proceso concursable por la OPMI, porque ya tienes el estudio o el informe y nada más lo emites a quien hace la aprobación. Ahora, la OPMI no porque uno le mande a ojo cerrado nos aprueba, no, va a hacer una revisión, quizás te haga un feedback, te solicite una información adicional, entonces como área usuaria va a corresponder a hacer los ajustes que el área encargada de aprobar considere, ¿no? Entonces, posterior a eso, le corresponde a la OPMI hacer el registro de lo que está autorizando, de las cadenas, del monto y demás, en el sistema que se llama Ciprocompite. Es la OPMI que va a hacer el registro. Cuando haga el registro de las cadenas, el monto y todos los documentos sustentatorios, ahí es cuando el AGD va a poder iniciar el proceso concursable, el cual va a iniciar con la elección del comité evaluador y la aprobación de las bases mediante acto resolutivo, ¿no? ¿Entendida tu consulta, Lisbeth, o te refieres a un proceso previo que tiene que ver con la aprobación de recursos? Bueno, me imagino que involucraría también la aprobación de recursos, ¿no? En el segundo Procompite. Es que un segundo Procompite puede ser la continuación del primero, porque en el primero te dieron 10 millones y ya lanzaste el concurso por 5 millones y ahora solo vas a hacer los 5 millones que quedan. Entonces no necesitarías aprobación de recursos. Pero si el primer concurso se cofinanció el monto total de lo que se aprobó en el acuerdo de consejo, entonces te correspondería, si es que no está en el pie institucional nuevos recursos,
correspondería hacer la gestión de la aprobación de los recursos mediante acto resolutivo o, bueno, mediante acuerdo de consejo, ¿no? Que es igual, es una resolución también, pero es por acuerdo de consejo. ¿Qué pasa si en el primer Procompite no utilicé los 7 millones, utilicé solamente 5.5? Puedes hacer uno con lo que te queda porque es la continuación. Los recursos están aprobados. Podrías lanzar el concurso porque ya tienes la aprobación de los 7 millones, tienes el acuerdo de consejo. Puedes hacer con lo que te quedó, hacer un siguiente concurso. Pero antes de hacerlos, no está en las normas, pero sí es recomendable pedirle opinión al área de presupuesto y hacerle un informe, decirle que mediante acuerdo me aprobaron 7 millones. En el primer concurso se cofinanció X número de planes de negocio, adjudicando 5 millones. Entonces me quedan de saldos 2 millones que están dentro del acuerdo de consejo, por lo cual solicito la disponibilidad presupuestal o la certificación de estos recursos para el siguiente concurso programado para este año. Y ya te dirá, sí, te habilito los recursos, no, ya se reprogramó en otras, ya te responderá, ¿no? Pero el estudio va a ser el mismo. Claro, claro que sí. Y puedo tomar ese camino como también puedo lanzar un segundo Procompite ya quedando, bueno, lamentablemente el saldo de 1.5 millones. Igual, o sea, como te digo, vas a necesitar el documento de disponibilidad presupuestal. Ahora, ese documento lo puedes tener certificando los saldos o pidiéndole a presupuesto que te dé el documento de disponibilidad, ¿no? Porque cuando se registra un concurso en el sistema te pide que subas el documento de crédito presupuestario, o sea, que acredites que tienes los recursos disponibles. Igual te va a pedir el documento. De acuerdo, Gina. Muchas gracias por la información. Una Sí, consulta. Ya, dígame, señor Marco. para el lanzamiento del otro Procompite, mi pregunta es, ya tengo ya el estudio de priorización. Mi pregunta es, lo que yo quiero hacer es ratificar el estudio que ya le hemos hecho el año pasado. No hay proceso de ratificación en realidad como tal, o sea, sí, ahí tendrías dos puntos de partida. Con acuerdo de consejo del presente año, o que es la continuidad de lo que yo estoy haciendo para mi proceso, o sea, que no hubo un concurso que ya se hizo con este acuerdo, o sea, que es lo que continúa. Ya tengo mi acuerdo el año pasado y este año hago el concurso. Esa es la primera opción, ¿no? En la segunda es que tengo saldos disponibles de lo que me aprobaron con acuerdo, no utilicé todo. Y hay muchas entidades que lo hacen, ¿no? Había un gobierno regional, hizo su acuerdo por 2 millones, un año hizo 1 millón y al siguiente año hizo 1 millón. O sea, no hay problema, no te limita el sistema ni la norma, siempre que esté dentro del 10% de gastos de gestión. Ahora, lo que haces con el informe es que te sirve para que la OPMI te autorice y te apruebe las cadenas productivas y haga el registro de esas cadenas productivas en el sistema. Entonces, si ya hizo el registro, podrías, con ese acuerdo, con ese saldo que te queda de ese acuerdo, de ese registro, de esa autorización, jalar. Es como, si tendría que graficarlo, es No, como una división, no sé, no puedo salir de la pantalla, se ha colgado creo, pero es como que tuvieras dos salidas, ¿no? Aquí está tu acuerdo de consejo y el primero, que es por 4 millones, para el primero 2 millones y para el segundo otros 2 millones. Cuando es así y todas las cadenas están registradas en el sistema y en el primero solo hiciste para cierto número de cadenas, sin permiso, sin nada, uno puede lanzar el siguiente concurso. O sea, no hay problema, puedes hacerlo. Es como que te da la opción de dividirlo en dos, un acuerdo de consejo para 2 concursos o para 3, para 4. No hay en realidad un límite, pero siempre que no te pases de lo que te hayan aprobado en acuerdo, ¿no? Si la suma de A más B del concurso A y del concurso B no debe superar el monto del acuerdo. Ese es el punto de control, es ese, que no debe superar el acuerdo de consejo. claro, correcto. Mi pregunta va, o mi ejemplo va, que yo he hecho ya el estudio de priorización el año pasado. Ya tengo ganadores, todo correcto. A este año
pretendo lanzar otro Procompite, pero el estudio de priorización no dura pero solamente a ese año, dura, si no me equivoco, hasta 5 años o 3 años. 3 años. Correcto, 3 años. Mi pregunta es, la acción a hacer es el mismo informe, enviarlo al otra área de presupuesto para que lo ratifique o lo evalúe esas cadenas. Quien Esa es mi pregunta. evalúa es la OPMI, no el área de presupuesto. El Claro, disculpe, presupuesto ajá, solo te OPMI. va a dar la disponibilidad de los recursos. ¿Tienes o no tienes los recursos? La OPMI es la que te va a aprobar el informe y va a autorizar el concurso. Y luego, una vez que haga ese proceso de aprobar y autorizar, va a registrar las cadenas en el sistema. Y ahora, previo a eso, tienes que tener el acuerdo de consejo si es un nuevo concurso. Sí, genera una consultita. Por favor, ¿qué sucede en el caso de que, por ejemplo, la priorización lo han hecho, ha pasado 1 año o 2 años antes de que llegue al tercer año, pero hay un distrito una de las cuencas, por ejemplo, tiene también otro producto que no se colocó en la priorización de aquel año, ¿no? Y se quiera hacer un cambio en la priorización antes de los 3 años. ¿Eso es posible, es factible, de acuerdo a una evaluación? Actualización, sí, es una actualización, ¿no? Que quieres incluir una nueva cadena, pero eso... Antes de los 3 años. Claro, es una actualización. En realidad, si se dan cuenta en el informe, casi no cambia mucho cuando uno hace un nuevo estudio de priorización, un nuevo informe, porque toda la parte secundaria que va de la información secundaria casi se conserva. Lo que generalmente se actualiza es la información primaria, ¿no? Porque va a requerir hacer un nuevo análisis con las organizaciones que no hayas identificado antes, hacer una investigación de cómo está la situación organizacional, institucional y de mercado de esa cadena productiva, ¿no? Eso es lo que tendrías que actualizar. Y el resto ya sería como complementario, en realidad, ¿no? Pero sí puedes hacer la inclusión, porque no es que el documento se aprueba el año 1 y no se mueve hasta 3 años después, no. Siempre puede ser sujeto de mejoras, y si la OPMI incluso dice que se debe actualizar ciertos puntos, se tiene que hacer, porque nuevamente es la OPMI quien aprueba y quien autoriza. Ingeniero, disculpe. Buenas. Bueno, la consulta era con respecto a, bueno, solamente serían esos 3 años posteriores al estudio de priorización, o se podría esto extender, porque, bueno, en nuestro caso tenemos un estudio que se elaboró el año 2016 y para efectos de tema de ahorrar de pronto, que se piensa, ¿no? Actualizar sobre este estudio nada más. ¿Sería eso posible? Sí, sí, se puede actualizar, claro que sí, lo puedes usar como referencia y se puede actualizar. Es más, si es del 2016, seguro es un estudio de priorización. Y ahora que van a lanzar un nuevo concurso, ya no necesitas un estudio, necesitas un informe de priorización. Y hay algunos puntos que se han mantenido y otros que tienen que modificarse. Entonces, sí o sí, vas a tener que hacer el trabajo de actualización y alguna información que como es del 2012, por ahí que no nos sirva tanto en cuanto a información secundaria, porque ya el censo fue actualizado, mucha información fue actualizada, entonces por ahí que sí tengan que hacer más que solo actualizar ciertos puntos, empezar a revisar qué información podemos rescatar del estudio para incluirlo en el informe. Ese es el trabajo que correspondería hacer. Ah, ok. Ok, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Hola, Gina, buenas noches. Adelante, Henry. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una consulta así, es básicamente de la etapa ya de cierre, de liquidación, ¿no? No sé si podría hacértelo. Justo estamos en implementación, pero si es corta, claro que sí. Ya, mira, bueno, en la etapa de cierre, ¿no? En realidad, en algunos gobiernos locales, por ejemplo, no compran los componentes tal cual se ha detallado en la propuesta productiva y compran otras cosas, ¿no? Otros componentes, pero que no está detallado en los activos, ¿no? En este caso, en el plan de negocio ya cargado al CIPROCOMPITE. Ahora, para efectos de la liquidación, ya se ha cerrado ese plan de negocio, y no está en la etapa de
de liquidación ese componente, ese ítem, ¿no? Y ahora, ¿cómo se hace para la liquidación, para el cierre? Ahí tienen que ser un cuadro para identificar los ítems que han sido modificados. Una vez que los identifican como el que ya lo tienes identificado, debajo del cuadro hacen una descripción de los hallazgos respecto a esa modificación, ¿no? Si no hay sustento, si no afecta el logro de objetivos del plan de negocio, si no afecta la construcción, la adquisición o la infraestructura o la operación del plan de negocio, no sé, no todo lo que tenga que relación con este cambio. Si no ha habido mayor afectación, al contrario, ha tenido beneficios para el plan de negocio, lo detallan, hacen sus comentarios y sobre eso sus recomendaciones, que una recomendación general para este tipo de casos siempre es que todas las modificaciones a los planes de negocio deben realizarse mediante adendas debidamente solicitadas por la organización beneficiaria, porque a ellos les pertenece el plan de negocio, y aprobadas por la entidad convocante, ¿no? En este caso solo se detallan los formatos nada más de Excel, por ejemplo, en el 18, y en el resumen ejecutivo se detalla. Claro, se hace el cuadro, porque tienes que evidenciar qué ítem se dejó de comprar para comprar el nuevo. Exacto. Que no tiene sustento en ningún lado, tienes que detallar. Porque al final lo que se va a transferir es algo que no estaba dentro de la lista inicial, ¿no? De todos los bienes. Y ahora en el Cipro Compite solo se cierra los ítems que está y en comentarios se agrega todo el detalle. Sí, solo lo que está, y si digamos cambiaron una empacadora por una seleccionadora, entonces si se dejó de comprar la empacadora, en ese ítem tendrás que colocar los montos de la seleccionadora. Por eso es hacer el trabajo manual de identificación, qué se cambió, por qué cosa, para que luego en el sistema haya una correlación. Dejé de comprar este ítem, pero igual me costó tanto, y en las descripciones ya van detallando y en los adjuntos. Sí, señor Segundo. Los gobiernos regionales que han venido ejecutando y han registrado sus cadenas o en el Procompite anterior, de nuevo hay que volver a registrar algunas que no han estado dentro del plan de negocio o no se ha considerado. Cada concurso tiene sus propias cadenas priorizadas. Cada concurso va con cadenas priorizadas, siempre. No, pero cuando ya trabajamos con la priorización anterior. El informe puede tener el mismo, pero en el sistema yo solo voy a registrar las cadenas que van a lanzarse a concurso. Y si el informe de priorización pudo haber tenido 10 cadenas priorizadas y en el sistema solo se registraron 5 y ahora quiero hacer el concurso para otras 5, tengo que hacer el registro de las cadenas. Es que va secuencial. De las que faltan. Claro, la autorización y recién va el concurso. Y si no hay cadenas que uno quiere lanzar en el concurso registradas en el sistema en la priorización, entonces no voy a poder lanzar nunca un concurso para esas cadenas. Ya, perfecto, gracias. Sí, tienes que tenerlas registradas. A ver, vamos a cerrar con esta parte del registro de participación. De las categorías habíamos mencionado, es importante tener claro la categoría en la que se va a presentar. Otro punto importante es justo lo que está mencionando Segundo. No puedo hacer un concurso con la misma autorización, sí, con el mismo documento de autorización, sí, siempre que la OPMI lo autorice y lo apruebe, pero debemos asegurarnos que los concursos que vayamos a lanzar y las cadenas productivas priorizadas estén debidamente registradas en el sistema. ¿Por qué? Porque yo luego, cuando una organización quiera registrarse y me quiero registrar a Palta, si la Palta no está priorizada, nunca voy a poder registrarme, porque como ven aquí, me va a pedir sector, cadena y producto. Y si mi producto no está, no voy a poder registrarme, porque aquí no puedo escribir. Solamente me va a pedir seleccionar, me va a permitir seleccionar de las opciones que están registradas en el sistema. Y esto me lleva a compartir lo que dice el sistema. Quiero aprovechar mientras tanto pueden ustedes hacer alguna pregunta, porque quiero que visualicen lo que les estoy diciendo y que me parece que es apropiado, ya que muchos han preguntado sobre las cadenas y la priorización.
Adelante, si hubiera alguna consulta. Ingeniera, buenas noches. Una consulta. Adelante. En el caso del gobierno anterior, implementó un Procompite, lo que es esto, en el 2019, y no se terminó de cerrar, se quedó prácticamente en preliquidación. ¿Se puede lanzar con el nuevo gobierno un nuevo Procompite o se tendría que necesariamente cerrarlo al 2019? No hay limitante a nivel normativo para que en el presente año 2023 una entidad pueda lanzar un concurso. La única limitante sería si es que, digamos, estamos 2023, el año pasado lanzó 2 concursos, en el 22 y en el 21 lanzó un concurso, ¿no? Entonces, este que va a ser el 2023 ya sería el 4º concurso. Entonces, si es así, tendría que liquidar por lo menos el primero que hizo del 2021. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay un nuevo reglamento, bueno, no tan nuevo, porque es el reglamento que se entró en vigencia en abril del 2021, y a partir de abril del 2021 este reglamento es aplicable para los nuevos Procompites, y ahí te dice que sí, ninguna entidad puede realizar una nueva convocatoria mientras tenga 3 Procompites pendientes de cierre. Por eso les hago el ejemplo. Si este año 2023 quieren lanzar haciendo cuentas el 4º Procompite porque en el 21 hiciste 1, en el 22 hiciste 2, entonces este sería el 4º, ¿no? Entonces obligatoriamente vas a tener que cerrar el primero. Pero como me dijiste del 2019, tu pendiente no es aplicable porque los Procompites que se han implementado con el Decreto Supremo 103 se van a regir por ese reglamento, por esa guía operativa y por esos formatos hasta que culminen su liquidación y cierre. O sea, no vas a tener que preocuparte por lo que dice el Decreto Supremo 01/2021. Si tus Procompites están aprobados con el Decreto Supremo 103, solo eso es el marco normativo que va a regir todo tu proceso, así tú hagas tu liquidación en el 2025. No es aplicable el DS01 para planes de negocio o Procompites aprobados con el DS 103. Muchas gracias, ingeniera. De nada. Miren, por ejemplo, aquí ha entrado un concurso que está vigente, que es de la región La Libertad, y quiero que observen, ¿no? Ahí tiene un cronograma, tiene un monto, por favor, la pantalla, si me dicen, por favor, si no ven, ahí está el proceso concursable, y aquí están las cadenas priorizadas. Ellos, por ejemplo, están haciendo un concurso, por favor, me dejan culminar aquí. Están haciendo un concurso por 1.890.000 soles, solamente para derivados lácteos, ni siquiera leche, producción de leche ¿no? pura en campo, ¿no? Sino derivados, solamente van a cofinanciar planes de negocio cuya producto primario, que en este caso es la leche, tenga un valor agregado, por eso es derivados lácteos, y pertenece al sector agroindustria. No va a cofinanciar nada más, pero podemos ir a otro ejemplo, quizás un poco más amplio, con más cadenas. Vamos a ir a todas las de este año. Veamos Ancash, región Ancash. Por ejemplo, ellos están lanzando un concurso por 21 millones de soles, más de 21 millones de soles, y miren las cadenas que tiene priorizada, ¿no? Maíz del sector agrícola, derivados de melocotón del sector agroindustria. Si ven que es agroindustria, entonces no es producto primario, tiene un valor agregado. Ovinos del sector pecuario, que es primario, y así. Tiene todos estos productos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una organización quiera presentarse, va a poder escoger dentro de estas actividades, ¿no? Solo estos productos, estas cadenas, que son muchísimas, como ven aquí, ¿ven? Y qué buen ejemplo. ¿Por qué? Porque el primero solo tenía una cadena y el segundo no lo sé cuántos tiene mucho más de 20 seguramente.
Entonces, ahí pueden visualizar que ustedes como gobiernos regionales y locales, cuando hagan los procesos concursables, tienen toda la libertad de decidir si hago un concurso para una cadena, porque me parece la más prioritaria en mi zona, o hago para muchas cadenas porque te quiero tener un mayor alcance, ¿no? No hay limitantes, son ustedes que lo van a decidir, la Gerencia de Desarrollo Económico, porque al final quien identifica y prioriza es la Gerencia de Desarrollo Económico. De acuerdo al monto también teniendo como referencia, ¿no? Claro, ¿no? Porque si se dan cuenta, este es un concurso de 21 millones de soles y el otro es un concurso de 1.800.000. Igual 1.800.000 no es tan poco porque te alcanza como para 10 planes de negocio, un poco más quizás de categoría A, pero han decidido hacerlo solo para A, ¿no? Tienen autonomía para hacer como ustedes consideren. Ingeniera, ¿ese está vigente o es pasado? Este de muchos planes de negocio ya es pasado, cerró el 26, se hizo la publicación de ganadores el 23 de agosto del año pasado. Y el otro de 1.800.000 de La Libertad sí es vigente. Se va a cerrar todavía después. A ver, veamos. Ok, gracias. Ingeniera Gina, buenas noches. Sí, adelante. Ingeniera, quería hacerle una consulta respecto en el tema de las cadenas productivas ya, digamos, en la etapa de evaluación de planes de negocio. Nosotros hemos tenido una experiencia de un AEO que estaba inscrito en la cadena productiva de quinoa, ¿no? Específicamente en el tema de agroindustria, o sea, en el tema de transformación. Entonces, hubo una polémica en la parte de la evaluación con el equipo técnico en el sentido de que hubo un AEO que tenía, digamos, venía trabajando ya la cadena productiva de quinoa, ya, pero quería, digamos, ampliar, digamos, a nuevos productos transformados, ¿no? Y bueno, terminaron eliminando a este AEO por el hecho de que, bueno, fundamentaba una parte del equipo técnico. Como le digo, hubo dos posiciones diferentes. Una que le pedía al AEO que esta cadena de quinoa o el producto que estaban haciendo, tenían que tenerlo ya en el mercado, o sea, vendiéndolo, ¿ya? Y bueno, había otro sector que apoyaba a este AEO en el sentido de que más bien lo que ellos querían era diversificar su oferta productiva. O sea, la pregunta es, ¿estaba correcta, digamos, la eliminación o, digamos, o darle una baja puntuación a este AEO por el hecho de no tener tal vez el producto ya en el mercado? O sea, ellos sí se dedican y transforman el tema de la quinoa, ¿no? Sino que querían sacar nuevos productos, ¿no? Y pedían un equipamiento especial para eso. No sé si me dejé entender. Sí, en realidad la evaluación tiene mucho que ver con el equipo técnico y es autónomo, ¿no? Pero ya como opinión externa, te diría que la evaluación de la demanda y de la oferta se hace en base a la proyección y también dentro del plan de negocio te piden documentos, ¿no? De intención de compra que aseguren que hay un comprador potencial para el producto. Claro, Se por ejemplo, en está el caso de requiriendo. Y si este, así lo tuvieran, entonces no habría por qué colocarle un puntaje, en el porque además caso de tienen que este revisar el AEO, contexto, sí pues este tenía, nuevo claro, sí producto tenía sí tiene mercado demanda, identificado y sí tiene. tenía ya mercado identificado y tenía ya compradores también. O sea, pienso Entonces que no no debieron había por eliminarlo. qué, claro, no tendrían por qué haberlo eliminado. Ya, me escucha, ingeniera, solo para terminar nomás. En Sí, el caso sí. del tema de lácteos, hubo también una empresa que quería trabajar el tema de helados de leche, ¿no? Y bueno, lo eliminaron porque según el fundamento de, bueno, una parte del equipo técnico decían que tenía que utilizarse más del 50% de la materia prima leche, ¿no? Y por lo tanto lo eliminaron. O sea, no lo vieron como un tema innovador. Ahí no sé también si estaría bien o no. Ahí es el aspecto técnico, ¿no? Porque hay ciertos procesos y condiciones técnicas para la elaboración de ciertos productos, ¿no? Entonces, quizás, no sé, ahí habría que ser experto en el tema. Sí, la ficha técnica del producto requiere cierta cantidad y porcentaje de insumos para considerarse adecuado, ¿no? Y si el producto no tiene estas características, quizás por eso lo hayan eliminado. Ahí habría que hacer un análisis más profundo que solo una opinión desde afuera, ¿no?
Pero generalmente es así, cuando se tratan de productos finales, tienen fichas técnicas y ahí te van indicando cómo es que se hace el producto. Y si no cumple estos requisitos, ya en la presentación es que no tiene características técnicas, pero ese es solo un criterio de evaluación de los 12 o 13 que tienen. En realidad no es definitorio, tendría que tener muchísimos mejores puntajes en los otros para que puedan asegurar tener un buen puntaje final. Una falla en un solo criterio no te elimina del proceso concursable. Alguien hace un momento preguntó, el concurso vigente, ¿hasta cuándo está abierto? ¿No? Porque el anterior de 21 millones se cerró el año pasado, pero este de 1,5 millones, más de 1.800.000 para solo derivados lácteos, se cierra, o sea, la publicación de ganadores es el 7 de junio del 2023, y si ustedes pertenecen a la región La Libertad y realizan alguna actividad de este producto o de esta cadena productiva, pueden registrarse como participantes hasta 30 de noviembre solo fue. Y de eso también vamos a hablar. ¿Por qué colocan 30 de noviembre? Si podrían ustedes hacer un concurso que inicie el 14 de noviembre y cerrarlo un día antes de la admisibilidad, es decir, hasta el 12 de diciembre, ¿no? Porque la admisibilidad inicia el 13, entonces ustedes podrían hacer el registro de participantes hasta un día antes de la admisibilidad, que vendría a ser el 13 de diciembre, pero ellos lo han cerrado muchísimo antes, ¿no? Tal vez alguien, no sé, les dijo que debe ser todo secuencial. Sí, secuencial, pero en el registro de participantes, el siguiente proceso es la admisibilidad. Sí, Alfredo, adelante. Buenas noches, señorita Gina. En primera instancia, saludos cordiales de esta tierra frígida de la región Pasco. Enseguida, mi pregunta es, estoy viendo las cadenas productivas y los productos priorizados, por ejemplo, en Ancash, más de 30, ¿no? Productos o algo más, 50 me parece. En ese sentido, si eso se lanza al concurso de Procompite, digamos que, un ejemplo, son de 10 cadenas productivas o 10 productos admitidos para la cadena productiva, o sea, para el concurso. Digamos que los 10 solamente se presentan por un producto. ¿Es accesible al concurso o tiene que estar en todos los productos que se lanzan los que van a competir a este proceso de concurso? Gracias. ¿Se refiere usted a que cuando una entidad lanza un concurso solo podrían participar los que realizan la actividad económica? ¿A eso se refiere? No. Si una región envía, lanza su proceso con 10 productos priorizados, por ejemplo, papa, palta, Okay. Si de esos 10 solamente se presentan solo de papa los 10, ¿es accesible ir al concurso, al proceso de concurso de este Procompite, o tiene que estar en los 10 productos? ¿O se refiere ir al concurso o continuar el concurso? O sea, yo lanzo 10 cadenas, pero todas las organizaciones se presentaron solo a una cadena. ¿Puedo continuar mi concurso? Eso, claro. Sí, no hay ninguna limitante, porque tú das la opción para 10 cadenas, pero a veces las organizaciones con mayor potencial de desarrollo, con compromiso, están solo en una cadena y solamente se presenta en esa. Ahí correspondería, más que dejar paralizado el concurso, que no debería ser porque el concurso ya tiene bases, tiene resolución, nada más tienes que continuar, es hacer una lección aprendida, un análisis a qué se debe que solo unas organizaciones de una sola cadena se hayan presentado. No hice difusión en las otras cadenas, en la priorización no identifiqué organizaciones de esa cadena que pudieran presentarse al concurso, etcétera, ¿no? Y eso que sirva de propuesta de mejora para un siguiente concurso. O sea, no podemos parar el concurso solo porque hubo un fallo quizás en la convocatoria o en análisis previos que se realizó. Tienes que seguir el concurso. Sí, adelante. Mira, una pregunta. En realidad yo no he formalizado mi empresa ni la asociación. Yo trabajo en lo que es reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos. Mayormente es el reciclaje orgánico. No sé si eso también entra para Procompite o no.
Sí, de hecho hay una experiencia. Si no me equivoco, en Chimbote se hizo la priorización de esa actividad económica, ¿no? Entonces, sí, se hizo un concurso, me imagino que hubo ganadores, pero, o sea, de esas sí lo recuerdo claro que sí hubo. Entonces, si una entidad prioriza la cadena productiva de reciclaje, no hay ningún problema. Si aquí, en esta convocatoria, tú encuentras tu actividad económica, te puedes presentar, no hay ningún problema. De hecho, recordemos que con Procompite se cofinancian planes de negocio presentados por agentes económicos en cualquier cadena productiva, ¿no? Y una cadena productiva es un sistema que agrupa diferentes actores interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor alrededor de un bien o un servicio, ¿no? Y las cadenas productivas están en cualquier sector económico, en el primario, que es el sector agrícola, pecuario, forestal, pesca, minería, en el secundario, donde está la industria, la manufactura, la agroindustria, y en el terciario, donde están todos los servicios afín, ¿no? Entonces, que cada gobierno regional o local es libre de identificar y priorizar las cadenas que son potenciales en la zona. Y si hay muchas personas dedicadas al reciclaje, ¿por qué no voltear la mirada y darse cuenta que es una oportunidad también, ¿no?, para apoyar y cofinanciar y mejorar esta actividad? ¿Alguien quería levantar? José Luis, cerramos contigo, ¿te parece, José Luis? Sí, ingeniera, buenas Adelante. noches. José Luis del departamento de Huánuco. Ingeniera, estoy viendo en la proyección de su pantalla el cronograma de algunos concursos y estoy haciendo una comparación con el anexo número 8 y esto no concuerda en algunos ítems, se podría decir, ya que primero está la admisibilidad, luego viene resultados de admisibilidad, luego viene presentación del plan de negocio. Pero en el anexo 8 veo que está todo junto en esa parte. ¿Habría algún inconveniente en ella? Miren, justo en esta sesión que ¿no?, que estamos hablando de la implementación, tengo el anexo que está publicado oficialmente, que es el formato 8 al que hace referencia, el de las bases, donde va el cronograma. Un poco saliéndome, ¿no? Está este proceso que seguro algunos lo aprueban y no revisan. Lo que pasa es que algunos hacen el proceso, jalan, descargan. Este es el de la izquierda, este de aquí, es el que está en el sistema y que pueden descargar de manera oficial. Y este de aquí en el derecho es el que yo ajusté. Así como tú identifiqué que esto no cuadra, no va, entonces hice uno muy detallado para que cuando ustedes lancen un concurso, sus bases conversen con el sistema. Estas bases que ya las tengo preparadas, que forman también parte del material, conversan con el sistema, no es igual a cómo lo han presentado de manera oficial, ¿no? Me imagino que, no sé, a algunos les pasa que descargan tal cual, lo hacen de manera manual sin revisar el sistema y luego lo aprueban mediante acto resolutivo, lo publican, pero luego como después se hace el registro de las bases, se dan cuenta con que no cuadra, pero ya tienen la resolución, ya tienen todo listo y no pueden caer en reprocesos, ¿no? La mayoría dice, bueno, lo modifico si es que tengo absolución de las bases, consultas, y tengo que publicar nuevamente las bases para atender las consultas o dudas de algunos participantes. Pero algunos no reciben consultas a las bases y estas bases se quedan ahí en todo el proceso, ¿no? Pero sí, también he detectado lo que mencionas. Gina, buenas noches. Le habla Jaime de Pasco. Queremos hacer una consulta en vista que se tiene un decreto y aún este decreto de la modificación de la ley 31.505 para que se puede, ¿no?, los gobiernos regionales en forma obligatoria el 5%, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, mientras no está la reglamentación, ¿se puede lanzar obligatoriamente esos 5% que se tiene?
porque el día de ayer Ah, justamente teníamos que ver de repente con una ponencia también y nos decían, mientras no hay, no sé, pero bueno, estamos en esa preocupación ya que hay muchas municipalidades, muchos gobiernos regionales que quieren lanzar con esa obligatorio, ya que es el 5%. Sin embargo, estamos un poco desdibujados, como decirla, ¿no? Eso no quisiéramos de se repente, desdibuje, señor, señor ah, participante. ¿Por qué les digo? Porque no, es muy importante tener en cuenta que cuando hacemos trabajo de este tipo, ¿no? En temas normativos y demás, nos llevemos mucho por lo que dice la norma. Ley 31502. Y la ley 31502 nos dice que la norma está vigente. O sea, en realidad podrían hacerlo. Ahora, si hay dudas en el proceso y no tienen claro en el proceso, entonces tendrían que esperar que se reglamente. Ahora, la reglamentación debió haber sido hace muchísimo tiempo, pero todavía no se ha hecho, ¿no? Pero lo que dice la norma, aquí está, en la parte de adecuación del reglamento, y aquí dice, un poquito lo voy a maximizar, y dice que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, adecúa el reglamento de la ley, no hace un nuevo reglamento, adecúa el reglamento de la ley. ¿Cuál reglamento va a adecuar? Justo el que estamos hablando, el que fue aprobado mediante decreto supremo 01-2021-produce, que le hemos dicho el nuevo reglamento, ¿no? Y dice, a lo establecido en la presente ley, en un plazo máximo de 30 días desde su vigencia. O sea, que debe adecuar el reglamento 3 días antes desde su vigencia. ¿Y cuándo fue su vigencia? El 27 de junio del 2022. O sea, esta norma ya entró en vigencia, solamente que el Poder Ejecutivo aún no adecúa el reglamento, aún estando fuera del plazo. Porque si el 27 de junio se publicó, entonces debió adecuarse el reglamento en julio, ¿no? Digamos ya, por último, en agosto, pero hasta ahora no tienen, ¿no? Y es lógico que algunos recomienden que esperen la adecuación, pero si se dan cuenta también ustedes hacen un análisis, solo modificado 2 puntos que tienen que ver con la obligatoriedad del 5% y lo facultativo al 15%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los cambios en el Decreto Supremo 01 van a tener que ver solo con el artículo 7 que habla sobre la disponibilidad de recursos y los porcentajes. Eso es todo lo que en realidad tendrían que adecuar, salvo quieran adecuar otros puntos de ajuste quizás, ¿no? Pero aquí dice, no lo digo yo, léanlo por favor, dice que el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo adecúa el reglamento de la ley aprobado por decreto supremo 01-2021, ¿no? Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva a lo establecido en la presente ley. O sea, ¿qué estableció la presente ley? Lo de los recursos, en un plazo máximo de 30 días desde su vigencia, bajo responsabilidad funcional. Entonces, lo dice la ley, yo estoy vigente, solo que hasta ahora no me adecúan, no adecúan el DS01. Entonces, si nos genera dudas como funcionarios, claro, es recomendable, si le genera dudas, esperar que se reglamente. Ahora, ¿cuánto van a tener que esperar? No lo sé, la verdad. Porque ¿Han ya, cambiado como los ven, ha formatos, pasado... señora? No, no han cambiado, porque el único reglamento vigente es el Decreto Supremo 01-2021, que ha publicado una directiva general, la Directiva General 01, aprobada con resolución ministerial 04 del 2021, y cuya directiva tiene anexos, que son los formatos que ustedes ya conocen, y en ese formato, en el formato 8, establece esto, ¿no? Que como ustedes mismos se han dado cuenta, no conversa con lo que está en el sistema. Y justo hoy día vamos a ver las bases.
y he hecho varios ajustes que les podrían ayudar, espero, que ya incluso he compartido con otras personas también, con las que ¿no? les he brindado asistencia para que puedan aclarar algunos puntos que no te dicen estas bases y que te generan vacíos, como por ejemplo, ¿qué documentos me van a pedir cuando me registre en el sistema? Aquí no te dice, pero aquí sí ya te dice. ¿Cómo va a ser el proceso de evaluación y cuando presente mis planes de negocio, qué documentos debo adjuntar? Acá no te dice, entonces si lees las bases y te registras y te ganan las fechas y no vas a tener todos los documentos que te piden. Entonces, pero aquí ya te dice, ¿no? Que es. Entonces, como que para un operador privado, un consultor que trabaja en la formulación y se guía por las bases, en estas bases va a poder tener un panorama más claro y eso ayuda al gobierno regional o local que convoca el concurso a que el proceso sea más ágil, sea más sencillo, más transparente, porque no tengas que caer en reprocesos, porque cuando no están claras las reglas, la organización no se entera y a última hora generalmente se registran y se dan con la sorpresa que me pide esto, me pide aquello, me pide tal, y a última hora ya no puedo obtener todos esos documentos. Y ya me gana en el cierre del concurso y ya mando así, y luego me descalifica, y pasa que no tengo muchas organizaciones, no adjudico, etcétera, 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 de cosas, ¿no? Que continúan. Creo que nos hemos salido del tema, pero retomemos. Entonces aquí está, por eso quizás les estoy haciendo como un repaso, ¿no? De lo que nos va a pedir el sistema, lo que nos va a decir todo esto, que nos va a pedir, por ejemplo, dicen agentes económicos, y antes se permitía la participación de personas naturales que se constituían en el marco del Código Civil, pero que no llegaban a la formalización ante la SUNAT y menos ante la SUNAT. Y ahora ya no se pueden presentar esas, porque lo primero que te van a pedir es RUC, y luego te van a pedir los DNIs de todos, te van a pedir nombres y apellidos, el cargo en la organización, te van a preguntar si tiene discapacidad esta persona, el teléfono, el correo de cada uno de los participantes, y te van a preguntar sobre el patrimonio que el miembro tiene como parte de su actividad económica, ¿no? Si se dedican, por ejemplo, a la cadena productiva de lácteos, quizás una planta quesera o quizás ganado vacuno para la producción de leche y entrega a la planta quesera que se va a centralizar como parte del negocio, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí tienen que colocar esos temas y tienen que saber, porque si no, a última hora el día de registro no tienen la información, es necesario tenerla preparada, porque si yo ya tengo preparada la información, solamente voy a copiar al sistema y ese proceso que yo lo he hecho no tarda más de 5 minutos, pero si no tengo la información voy a tener que hacer paradas a cada momento, cada día para ir por la información y volver, ir por la información y volver. ¿Alguien quiere participar? Adelante.